Bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas continúan dando declaraciones en realidad distintos presidentes, primeros ministros de toda Europa en esa cumbre política europea que se celebra en Moldavia, que auspicia Maia Sandu, presidenta moldava, y que el primero que ha llegado a esa cumbre, al primero al que ha recibido la propia Sandu esta mañana, ha sido a Volodymyr Zelensky. Ni es casual el sitio donde se celebra esta cumbre, ni es casual que el primero en llegar sea Zelensky, ni es casual esa fotografía aislada. Dice que Zelensky va por sorpresa. Bueno, no tanto. El caso es que ahí estaba toda Europa, toda la OTAN, apoyando a Zelensky. Pero cuidado porque los mensajes que se están lanzando son en cierta medida contradictorios. Hay que ayudar a Zelensky, hay que ayudar a Ucrania, pero no hay que precipitarse. Emmanuel Macron, desde Francia, todavía no puede ser Ucrania miembro de pleno derecho de la OTAN. Sur ce sujet des garanties de sécurité à l'Ukraine de manière très étroite avec le chancelier Scholz et l'ensemble de nos partenaires européens. J'aurai l'occasion d'aller en Allemagne dès mardi prochain d'ailleurs pour des discussions plus approfondies avec le chancelier, entre autres sur ce sujet. Nous avons la volonté en effet de bâtir des garanties au fond claires et plus fortes que ce que nous faisons aujourd'hui. Et je le disais hier, c'est dans un espace qui se situe entre le niveau de garantie qu'on s'est donné aux Israéliens et tout ce qui va avec une pleine adhésion à l'OTAN, qui n'est pas accessible tout de suite. La question des perspectives qu'on discutera. Mais je pense que c'est dans cet espace-là qu'il nous faudra construire justement quelque chose de crédible et de fort. Mais il faut... Está buscando la forma, dice Emmanuel Macron, de encontrar cómo, dentro de que está garantizado el apoyo, dice, de la OTAN, cómo establecer una relación en la que hay que fijarse en otros países. Ha llegado a hablar de Israel y del tipo de relación que se tiene para con Israel. Está intentando buscar Macron y está intentando buscar la OTAN una fórmula para, bueno, introducir a una Ucrania que, claro, no cumple ciertos estándares y que además está en guerra. Y entonces, como bien dice, no puede ser miembro de pleno derecho de la OTAN ahora mismo. No lo dice solo Macron, lo ha dicho Jens Stoltenberg, el secretario general de esa organización del Tratado del Atlántico Norte, pero es que lo ha dicho también hasta Pedro Sánchez. Que por cierto, Pedro Sánchez allí está, convocando elecciones aquí, haciendo carrera allí, porque en realidad lo que tiene pinta es de que lo que quiere ser es el sustituto, el sucesor de Jens Stoltenberg. Pero volviendo al hilo, Zelensky está intentando ser miembro de pleno derecho de la OTAN, poco a poco. Y poco a poco es verdad que está introduciendo el tema en la agenda mediática. Se habla de ello, se persiguen. Hay quien opina que lo mejor, ya que se está ayudando tanto, es que directamente esté dentro. La realidad es que si haces eso abres una puerta peligrosísima a que una serie de países, por el hecho de estar en conflicto, puedan saltarse una serie de estándares que tienen en parte que ver no solo con las aportaciones que se realizan, sino sobre todo con el sistema interno que hay. Porque hay que recordar que antes de la guerra Europa tenía problemas, igual que ocurre con Polonia, con el sistema judicial ucraniano. No había una separación efectiva de poderes y había, bueno, pues bastantes quejas y protestas al respecto de todo esto. Esto dice Emmanuel Macron. Ha hablado también de lo que está ocurriendo allí el propio Pedro Sánchez, decía yo, y especialmente se ha enfocado, porque él está pensando ya en ser secretario general de la OTAN, en criticar y en cargar las tintas, no en ver si se ayuda o no a Ucrania, sino en buscar enemigos. Habla Pedro Sánchez de Vladimir Putin. Mandar un mensaje fuerte de unidad de la familia europea contra la guerra de Putin de agresión contra Ucrania. Nuestras libertades democráticas, los principios y valores que destacan y están en los cimientos de la Unión Europea, la paz, el orden, se ven amenazados por la guerra de Putin y su agresión. Y contra este desafío tenemos que reaccionar y tenemos que hacerlos. Esto pasando en Europa, insisto, en Moldavia, sin que sea casualidad un escenario como ese. Por cierto, que la próxima cumbre política europea se va a celebrar en Granada, aquí en España. Pero, digo, está pasando en Moldavia, donde Maia Sandu ha pedido una y otra vez también este tipo de acciones, este tipo de actos, este tipo de llegadas institucionales que afiancen la percepción, la sensación de que Moldavia está dentro de la Unión Europea, está dentro de Europa, de la OTAN, está dentro de todo esto, aunque no lo esté del todo, pero sí que hay esa sensación de acogida, de recogimiento y de que ahí está el hogar. En particular porque Maia Sandu, y esto lo ha denunciado en varias ocasiones la presidenta de Moldavia,
teme las injerencias desde Bielorrusia que acaben desestabilizando su gobierno. Ha tenido que echar a varios miembros del gobierno acusados de corrupción. En eso están, por eso se elige Moldavia. Mientras tanto, por cierto, la contraparte de todo este conflicto, Rusia, lo que está es en Sudáfrica. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, llega a Sudáfrica, se reúne con su homóloga sudafricana, con Naledi Pandor, que, como escuchaban al principio, le da la bienvenida y le dice: estamos muy contentos de que estéis aquí. We chose all, I'm afraid, for meetings, so do forgive us. But we thought you'd love the view of this hotel. Sergei Lavrov en esa zona, en Sudáfrica, donde Naledi le dice: es maravilloso que estéis aquí. Cuidado, porque estos acercamientos, se lo venimos contando desde hace algunos días, pero para quien se incorpore ahora a esta visión del conflicto, Europa, la OTAN, los aliados, están también pensando en sancionar a Sudáfrica, bloqueándole el sistema SWIFT de esa plataforma de pagos internacional. Esto puede suponer un problemón tremendo para Sudáfrica, tremendo. El 90% de sus transacciones comerciales pasan por ahí, el 90%. Así que a lo mejor de lo que están hablando la señora Pandor y el señor Lavrov es de eso, de cómo vamos a evitar esto, ya que Rusia, entre otras muchas cosas, por cierto, y esto sí le duele, tampoco está dentro del sistema SWIFT. Digo esto sí le duele porque hay otras sanciones que esquiva con más facilidad, pero este sistema de pagos sí le está haciendo daño. De hecho, lo que pide Rusia para volver a extender el acuerdo del grano es que le incluyan los bancos otra vez en el sistema SWIFT. Claro, la negativa es evidente y no hay acuerdo del grano. Pero si le pasara lo mismo a Sudáfrica, el descalabro económico para Sudáfrica podría ser de una relevancia importante, insisto. En esa ola que trata de surfear Sudáfrica, intentando, bueno, pues llevarse bien con Rusia y no enemistarse con el resto de la OTAN, aliados y Europa, en esa línea delgada, muy delgada línea, Sudáfrica lo que ha hecho es esto por un lado, y la oposición al gobierno de Sudáfrica ha pedido instrucciones sobre cómo actuar en caso de que al Tribunal de Justicia para cómo debe actuar sabiendo que hay una orden internacional de arresto contra Vladimir Putin por si el propio Putin pisa el país. Vladimir Putin, que por cierto está reunido por videoconferencia ahora con distintos miembros precisamente de esa cumbre en exteriores en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque lo que se está celebrando allí es la cumbre de los BRICS. Y lo que ha pedido Sudáfrica, para evitar historias y para evitar problemas con la oposición o con la justicia, es que se traslade momentáneamente la sede de los BRICS estos días, de esa cumbre, para precisamente poder hacer que Vladimir Putin llegue. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Por cierto, y todavía hablando de Rusia, el Banco Central ruso ha lanzado ya una serie de previsiones económicas. Sus analistas esperan que el PIB en Rusia crezca el próximo, bueno, en este 2023, durante los próximos meses, un 0,8% en conjunto, hasta final de 2023, y la inflación quedaría en el 5,5%. Insisto, la encuesta es del Banco Central ruso. El pronóstico, pues en realidad está mejorando respecto a sus propias encuestas. Decían que la economía iba a crecer un 0,1 a principios de este año, y conforme han ido avanzando y ya cumpliendo la mitad del año prácticamente, dicen en Rusia que lo que crecerán no es un 0,1, sino un 0,8, y que la inflación no va a quedar en el casi 6%, 5,9, sino que va a irse al 5,5. En esto están en Rusia. Entre tanto, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se dirige a sus fuerzas aéreas, relevantes, además, en estos últimos tiempos, en particular por todo lo que tiene que ver con ese envío de F-16 y con la instrucción militar que puedan recibir los ucranianos. Insisto, se dirige a sus fuerzas aéreas y, ojo, no pierdan detalle, le van a escuchar, pero pone al mismo nivel, ahora lo hablamos, pero cuando lo escuchen fíjense en esto, habla poniendo al mismo nivel la brutalidad de una guerra, la brutalidad, dice, de Rusia en Europa, con las tensiones comerciales con China. Este es el estándar que maneja ahora mismo Joe Biden. Escúchenle. Because the world you're graduating into is not only changing rapidly, the pace of change is accelerating as well. We're seeing proliferating global challenges, from Russia's aggression and brutality in Europe to our competition with China and a whole hell of a lot in between. From growing instability to food insecurity to natural disasters, all of which are being made worse by the existential threat. Ojo,
porque habla de un acercamiento con China, de intentar restablecer unas relaciones comerciales, pero en la misma dice estamos perfectamente preparados para competir contra China. Y pone al mismo nivel, insisto también en esto, esa competencia económica con China con la brutalidad de Rusia en Ucrania. Estas es palabras, insisto, del propio Biden. En esto está Estados Unidos en la comparativa. Por cierto, que de lo que están muy pendientes económicamente hablando en Estados Unidos es del Senado norteamericano. En la tarde-noche de ayer, bueno, en la noche, en realidad se lo contamos ayer, se aprobó el techo de deuda en la Cámara de Representantes, con Kevin McCarthy sacando por fin la votación adelante con una serie de votos demócratas absolutamente necesarios. Y en el día de hoy, esto está, desde hace ya horas, debatiéndose en el Senado. El problema es que en el Senado no hay límite de tiempo, así que las cosas se pueden extender. Bueno, hay un límite, pero son límites muy largos para determinados speakers. ¿Qué ha dicho Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata, claro, evidentemente en el Senado? Que no van a cerrar el Senado hasta que aprueben el techo de deuda. Que le da igual lo que tengan que estar allí. Evidentemente los demócratas sí están renunciando al turno de réplica para agilizar todo esto, pero que le da igual que alguno de los Make America Great Again, de los MAGA Republicans, alargue todo esto. Dice Schumer, vamos a sacar esto adelante. Y pues será hoy, si lo conseguimos, o será mañana. Pero no pienso cerrar esto, ni nos vamos a ir a la semana próxima. Así que en eso están, instando a los legisladores, el propio Schumer, a que saquen adelante el acuerdo en el Senado y con eso carpetazo al asunto del techo de deuda y el default con el que se amenaza. Por cierto que he escuchado en algunos lugares que esto es una amenaza de los republicanos, que utilizan siempre como arma electoral el techo de deuda. El techo de deuda lo utiliza como arma electoral todo el mundo. Lo digo no porque unos sean mejores que otros, es que lo utiliza todo el mundo. Otra cosa es si tiene o no sentido como ley esto del techo de deuda. Pero que se utiliza como arma electoral, elige demócratas o republicanos y cuando te toca estar en la oposición lo usas. Eso ha pasado siempre. Hablábamos antes de China y de la economía con Estados Unidos. Permítame terminar por aquí antes de desplazarnos al resto de noticias de lo relevante del día y irnos a lo puramente económico en Europa. Pero China, así como Estados Unidos está en esa carrera, China también se ha cansado ya de este asunto de que haya injerencias externas en sus proyectos de tecnología y en particular en toda esta guerra que hay por la obtención de semiconductores en la que Estados Unidos está volcadísimo en Taiwán. Bueno, China ya está directamente dirigiéndose a las empresas. Se ha dirigido a ARM, una de las más famosas, por cierto, de los gigantes chinos. Desde el gobierno se han dirigido al diseñador de chips ARM para que trabaje, dicen, más de cerca con las empresas chinas. Hay que tener en cuenta que ARM pertenece al grupo SoftBank, es decir, a esas entidades bancarias que maneja por detrás también el gobierno chino. Y es una de las principales industrias de semiconductores, por cierto, y es de las pocas que está resistiendo a esas presiones de exportaciones en Estados Unidos de momento. Pero claro, lo que dicen desde China es, mire, me da igual que tengan ustedes la necesidad o los tratos con Estados Unidos y que Estados Unidos tenga la necesidad de llamarles. Ustedes ahora tienen que enfocarse en China. Es decir, está haciendo China lo mismo que está haciendo Estados Unidos con la Inflation Reduction Act, pero ahora ya de forma absolutamente abierta. Es decir, diciéndole a sus empresas, ojo, si vais a hacerlo, las cosas ya se quedan aquí, porque esto empieza a ser también un asunto de identidad nacional contra Estados Unidos. En esa línea, viceministro de Ciencia y Tecnología, Zhang Guanyin, dice que hay que profundizar en la cooperación con las universidades, los institutos de investigación y las empresas chinas en una reunión que ha tenido con René Haas en Pekín, con el director ejecutivo de ARM. Dice en concreto que el Ministerio va a brindar servicios y apoyo para que esas empresas de alta tecnología como ARM se desarrollen en China y no se vayan lejos, más allá de quién esté detrás o de cómo se lancen ciertos grupos, como, insisto, es el caso de SoftBank y los distintos contrapuntos que ponen por un lado Estados Unidos, que también está detrás de muchas cosas, y China por el otro. Y les decía yo, datos del día en Europa. En Europa hoy hemos conocido los datos de inflación y no son precisamente positivos. De hecho, que sepan que ha hablado Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y no ha dado un gran consuelo a quien quiera escucharle o en particular a los consumidores.
Dice Lagarde que la inflación subyacente aún no ha tocado máximos. Punto 1, es contradictorio con lo que han dicho otras veces desde el Banco Central Europeo. Y punto 2, y mucho más peligroso. Vale, no es contradictorio porque en realidad se han dado cuenta ahora y entonces nos cuentan ahora que el punto máximo no ha llegado. Entonces, lo malo es que con la inflación como la tenemos, no es poco lo que está viniéndose y no es poco el sufrimiento que tienen los consumidores en Europa, entonces lo que tenemos es un problemón. No sé si son efectos de segunda ronda, porque no ha querido ser específica con esto Lagarde, es decir, no sé si ha pasado del asunto energético y ahora estamos con los alimentos y ya vamos a ver la luz al final del túnel dentro de nada, pero la realidad es que si el pico todavía no ha llegado, estamos a punto de ver un subidón. Entonces, lo que hemos visto en algunos países como España, por ejemplo, en esta última evaluación del IPC subyacente, es un espejismo, dentro de que tampoco bajó mucho, pero sería un espejismo porque volveríamos a ver cómo suben esos picos de inflación subyacente. ¿Que cómo han quedado los datos? Se preguntarán ustedes. ¿Cuáles son exactamente esos datos? Marta Vilar, buenísimas noches. Datos de inflación general, bueno, y subyacente en Europa, en la eurozona, que es verdad que la general, Marta, sí que da un respirito. Muy buenas noches, cuéntanos esos datos. Muy buenas. Uno de los datos macroeconómicos de la jornada ha sido el dato de inflación de la eurozona, un dato que estaba en el 7,3%, por ejemplo, en el caso de la subyacente el mes pasado, en el 7% en el caso de la general, y que bueno, se esperaba que en algunas métricas llegara a caer un poquito, pero no tanto como finalmente hemos visto. Hemos visto un dato de inflación general anual en el 6,1%, 9 décimas de retroceso. La subyacente también cae bastante más de lo esperado, del 7,3% al 6,9%. Se esperaba que cayera solo una décima, finalmente han sido 4 veces más, 4 décimas de retroceso. Y en la mensual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues aquí no ha ocurrido ese proceso o inicio de proceso deflacionario en este caso, perdón, como ocurrió por ejemplo en Francia o incluso también en Alemania en el día de ayer, ¿no? Aquí no hemos tenido deflación, pero tampoco hemos tenido inflación, no ha habido subida de los precios ni caída, es decir, la variación mensual de los precios entre abril y mayo ha sido del 0%, no ha habido variación, uno de los primeros pasos, por lo tanto, para que se produzca esa deflación, pues en los próximos meses. También nos decían aquí expertos en negocios televisión, nos aseguraban que la clave de todo ya no es que solo esté en la subyacente, que ha empezado a caer y más de lo esperado, que eso es una noticia que podrían considerar muchos expertos positiva. También una de las claves, porque la caída en la general ya la venimos observando durante muchos meses, una de las claves está en la mensual y nos decía la clave de todo para que el Banco Central Europeo suba los tipos un par de veces más, pero ya no más ocasiones, dice básicamente es que la inflación mensual, no se sitúe de nuevo en subidas de precios, es decir, en datos de inflación del entorno al 0,4 hasta el 1%. Si no volvemos a tener meses con una inflación mensual de estos niveles, podemos esperar que la batalla contra la inflación haya sido ganada de cierta manera. La clave sobre todo estaba hoy en la subyacente, que como decimos ha caído y bastante más, aunque aún así sigue estando muy elevada, en torno al 7%, 6,9% de inflación subyacente, es decir, dato de inflación excluyendo energía y alimentos, 6,9%, 6,1% para la general y 0% de variación en términos mensuales. Veremos qué hace el Banco Central Europeo. Hoy, por cierto, ha hablado Christine Lagarde y ha dicho que todavía no hay que cantar victoria, que todavía no podemos decir que se haya visto el techo de la subyacente. Así que a pesar de la caída de este mes de mayo en la subyacente, Christine Lagarde tampoco quiere dar por vencida esa batalla contra la inflación. Bueno, no la quiere dar por perdida, pero de momento está disparadita. Más datos sobre, en realidad, no Europa, sino fijándonos ya en Estados Unidos. Hoy hemos tenido, bueno, distintos, iba a decirles datos de PMI o manufacturas, pero en realidad hemos tenido varios datos. Javier del Valle, como siempre, buenas noches. Mirando todos estos datos, conclusiones y sobre todo estado de salud de la economía americana a día de hoy. Pues efectivamente, José, hoy hemos tenido datos no solo de PMI, sino también de empleo. Importante para ver la salud del sector manufacturero. Tenemos, de hecho, el último informe del ISM en pantalla ya. 46,9 es el dato del PMI del ISM que se ha publicado en el día de hoy, lo que muestra contracción, se mantiene en contracción la actividad
estadounidense manufacturera, porque si es un dato por debajo de 50, significa que entre un mes y el siguiente la actividad ha seguido contrayéndose. Si estuviese por encima de 50 sería una expansión. Y lo que vemos, sobre todo en los detalles, no sé si se podrá apreciar bien, pero en las categorías del ISM, como tienen ahí abajo en las diferentes subcategorías, vemos nuevos pedidos que cae hasta 42 puntos y cae a su nivel de contracción más grande desde la pandemia, desde que se paralizó la economía. Y la categoría de precios, que también baja 9 puntos porcentuales de bajada en los precios. Así que sí, si el sector manufacturero se está contrayendo, es verdad, se está contrayendo porque no hay nuevos pedidos, porque de hecho la producción ha sido buena y el empleo también ha sido bueno, han expandido el empleo y producción, pero no les están llegando los pedidos, la demanda, no están teniendo ventas estas empresas manufactureras, por lo que o empiezan a tener ventas o van a tener que despedir y van a tener que empezar a producir menos, a tener menor producción en las fábricas. A partir de ahí, pues hay que mirar los próximos meses. Lo que está claro ya, José, es que tenemos contracción en Estados Unidos manufacturera desde hace meses y que sigue empeorando. Esta contracción no mejora, sigue haciendo una lectura más baja. El mes pasado tuvimos 47,1, ahora es 46,9, así que sigue reduciéndose. Cada vez la contracción es mayor en el sector manufacturero estadounidense. Los servicios lo conoceremos en unos cuantos días. Ya sabemos que los servicios llevan aguantando fuertes desde hace varios meses y posiblemente sigamos viendo resiliencia en los servicios, pero el sector manufacturero está en serios problemas. De cara al empleo, también hemos tenido datos. Mañana serán los datos más importantes porque mañana se publican los datos del BLS, que son los públicos, los que hace el Instituto de Estadística, y donde tenemos nóminas privadas y públicas de non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas, y luego la tasa de desempleo y la participación laboral. A partir de ahí podremos juzgar si el mercado de empleo está fuerte o no, pero mirando el siguiente gráfico vemos que hoy hemos conocido un dato adelantado, que suele llegar un poco antes de ese dato del viernes del BLS. Ese es el dato ADP, que son las nóminas básicamente privadas en todos los Estados Unidos. Se recopila todas las nóminas del sector privado y se mide si han crecido las nóminas o se han contraído. Como podemos ver, seguimos con lecturas en positivo, por lo que se han generado nuevas nóminas en el sector privado y encima han sorprendido al alza. Se esperaba una lectura en el entorno de 170.000, 178, y ha salido en 278.000 nóminas ADP, nóminas privadas. Esto obviamente solo hace referencia al sector privado estadounidense. Habrá que ver mañana viernes al sector público, pero lo que estamos viendo es un empleo que todavía se mantiene resiliente, un sector manufacturero que sigue en contracción y cada vez empeora más, cada vez lo está pasando peor el sector manufacturero, y un sector servicios que todavía se mantiene también resiliente como el empleo. Veremos si esto es suficiente para lograr el soft landing o al revés. El sector manufacturero y esa contracción tan gorda que estamos viendo acaba traduciéndose en una debilidad del empleo y posteriormente también una debilidad del empleo conduciría a una debilidad en los servicios, porque la gente consumiría menos también porque se ha quedado sin trabajo, José. Así que la contracción manufacturera no se puede ignorar por mucho que servicios y empleo sigan resilientes. Vale, bueno, hasta aquí algunos de los datos. Enseguida volvemos de todas formas y analizamos, Javier, más detalles de todo lo que está ocurriendo con la economía norteamericana, que, insisto, en el día de hoy está pendiente de que el Senado apruebe también el techo de deuda famoso que por fin ayer superó la Cámara de Representantes. Vamos con dos curiosas demandas. La primera, Sergio Fernández, Elon Musk. Se veía venir, por otra parte. Todo este tejemaneje que se trae con Dogecoin podía derivar en lo que está derivando, que es que le acaba de caer una demanda, y ojo, que puede ser multimillonaria, al dueño de Twitter, al dueño de SpaceX, a Elon Musk. ¿Quién ha demandado? ¿Por qué? ¿Maneras? ¿Qué piden? Y sobre todo, ¿qué argumentan? Sergio, buenas noches. Muy buenas, José. Pues salta la sorpresa. No se podía saber, cómo no. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, justo hoy ha superado a Bernard Arnault como el hombre más rico del mundo. Ojo, está en serios problemas, y es que ha sido acusado de abuso de información privilegiada en una demanda colectiva propuesta por inversores que están acusando al director ejecutivo de Tesla de manipular la criptomoneda Dogecoin y que costó a estos inversores miles de millones de dólares. Se ha presentado hace apenas unas horas y, entre otras cosas, alegan pues que ha utilizado publicaciones de Twitter de
personas influyentes, también su aparición en 2021 en Saturday Night Live de la NBC y otros trucos publicitarios para manipular el precio de Dogecoin. Lo ha hecho en muchas ocasiones, ya no solo ha sido con personajes famosos, él mismo, muchas veces publicando imágenes, cambiando el logo de Twitter. Han sido muchas las cosas que está haciendo Elon Musk para manipular el precio de Dogecoin. Algunas veces le ha salido bien, otras un poquito peor, porque es verdad que está perdiendo influencia, pero parece que le puede llegar incluso a pasar factura. De hecho, estos inversores lo que dicen es que Elon Musk vendió, ojo, alrededor de 124 millones de Dogecoin en el mes de abril, justo después de cambiar la foto de Twitter. Claro, esto provocó una subida de cerca del 30% y parece ser que él aprovechó precisamente este momento para vender. Hay que decir que Elon Musk ya fue acusado de manipular el mercado de acciones, se aprovecha de las criptomonedas porque obviamente no están reguladas, pero puede terminar con serios problemas. De hecho, es que los inversores están acusando a Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, que no es un cualquiera ni mucho menos, de que ha aumentado deliberadamente el precio de Dogecoin un 36.000% en 2 años, una auténtica barbaridad, para luego dejarla caer y que se ha beneficiado de esto. Como decía, Elon Musk de alguna forma, bueno, pues ya es conocido por manipular las acciones, le pasó factura. Vamos a ver, porque en este caso, más allá de que sea con criptomonedas, de que no estén del todo reguladas o que no estén reguladas directamente, hay una demanda colectiva contra Elon Musk, contra el CEO de Tesla, el CEO de Twitter, el hombre más rico del mundo, que ahora mismo está en serios problemas. Bueno, que ya no es CEO de Twitter. Pero por cierto, el propio Musk, que lo que sí se permite, aparte de todo esto, con demanda colectiva de por medio, es dar lecciones de ética. De cómo debe ir el mundo, quién debe actuar con quién, si está bien o no que ciertas personas influyan en el gobierno. Pues un poquito más de mirarse hacia adentro, que también estaría muy bien. Y hablando de demandas, ojo, porque el gobierno de Reino Unido acaba de emprender acciones legales contra Boris Johnson, contra el ex primer ministro británico. En concreto, textualmente, dice la oficina de gabinete que ha buscado permiso para iniciar esa revisión judicial por una disputa entre el departamento y los funcionarios en la investigación pública que se hizo de la COVID-19 sobre el manejo de los mensajes de WhatsApp y las entradas dentro del diario, lo que tenía que ir escribiendo en transparencia, del ex primer ministro Boris Johnson. Importante todo esto. Por cierto, que en esa carta, en la investigación, lo que ha dicho el gobierno es que la decisión se ha tomado con cierto pesar, pero que van a continuar con ello, que consideran que hay importantes cuestiones en juego que afectan a los derechos de personas como a la conducta adecuada del gobierno, y que toda la actitud de Boris Johnson no fue la idónea a lo largo de los meses que pasaron, bueno, intentando superar la pandemia en Reino Unido, y que se aprovechó de ello el propio primer ministro entonces, el premier británico Boris Johnson. Vamos a ver cómo y en qué acaba esa demanda. Por cierto, que volviendo a los asuntos geopolíticos y cerrando con esto la parte de noticias del día, Javi Luengo, hoy hay diversos protagonistas, entre ellos los de Sudáfrica. Bueno, cuéntanos un poquito detalles en realidad de lo que estás vigilando. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. La manufactura, concretamente en Sudáfrica, justo a las puertas de esa posible reunión de los BRICS en Ciudad del Cabo a final de esta misma semana, la manufactura y las estimaciones, sobre todo, que es lo que preocupa, las estimaciones para los próximos 6 meses podrían amenazar con sumir al país en la total oscuridad, con llevar al país, a Sudáfrica, a apagones generalizados, porque la empresa estatal de energía no tiene la suficiente capacidad de suministro como para poder abastecer una demanda creciente. Recorta el índice manufacturero, concretamente, José, desde los 51 puntos de abril hasta los 43,7 enteros, justo un mes después de que varios empresarios de este país advirtieran de un invierno difícil a medida que se acercan los meses de frío y cae la capacidad de producción energética del país. En el peor de los escenarios, porque se trabaja con varios desde las autoridades sudafricanas, en el peor de los escenarios se estima en tener que cortar 8.000 megavatios de la red eléctrica nacional, un proceso que implicaría la desconexión total del sistema 16 horas en ciclos de 32, es decir, la mitad
de los días. Además del manufacturero, también hoy se ha conocido el índice de gerentes de compras, también retrocesos en zona de retracción, de retrocesos de recesión hasta los 49,2 décimas con respecto al mes anterior, lo que indica también deterioro de las condiciones comerciales en 4 meses consecutivos. Importante porque el sector manufacturero, y de aquí es de donde viene todo el problema, el sector manufacturero sudafricano representa alrededor del 41% del PIB de este país, una de las naciones más ricas de todo el continente africano. Los cortes de luz allí son cada vez más duraderos, más persistentes en el tiempo y cada vez más frecuentes, y a pesar de que tienen la capacidad económica de poder subsanarlos, los problemas de corrupción y esta crisis también en la manufactura están llevando al país a duplicar los apagones. Desde 2007 al 23 se han multiplicado por 2, han alcanzado un nivel sin precedentes. La energía se ha cortado en ocasiones durante 10 e incluso 12 horas. Dicen que todo esto puede llevar a un riesgo de contagio en el resto del continente, porque si Sudáfrica cae es una muestra de que la nación más rica no está en proceso de desarrollo y que por lo tanto aquellas con problemas más endémicos también podrían verse sumidas en crisis similares. Gracias, Javi. Bueno, todo esto con respecto, como veíamos ahí, a una Sudáfrica que lo está pasando regular, insisto, y que yo se lo decía al principio, el tema de la plataforma de pago SWIFT como sanción le puede hacer mucho daño, pero claro, es que a la vez no pueden dejar de tener relación, como bien comenta Javi, con Rusia, en tanto que quién le va a suministrar y quién va a evitar que energéticamente tengan el problema que tienen. Están en eso. Si llega a Estados Unidos y sigue poniendo reservas, pues a lo mejor pueden evaluarlo. Pero desde luego de momento lo que está haciendo es sufrir. Y además hay que tener en cuenta que es que esto no es blanco o negro, que Sudáfrica tiene sus propias relaciones y que pertenece al grupo de los BRICS. Más allá de que por cercanía esté luego en uno u en otro. También lo está la India. Y no le estamos poniendo unas sanciones espectaculares a la India. No solo eso, sino que la India se está beneficiando y mucho de las sanciones que hay en Europa, cogiendo los barriles de Rusia, cambiándole la etiqueta y volviéndonos a vender. Entonces, yo qué sé, habría que vigilar un poquito con más cuidado cómo se ponen las sanciones y sobre todo intentar no ser muy cínicos cuando se imponen esas sanciones. Todo esto en clave geopolítica.